Imaynay llaqtamas Guatemalman kutirimuni kay kanalniman kunan qhawarikusun kay Calamarcata yuyarikunkichis conciertoqun qallararqanchis qhawariyta kunan segundo tema Atahualpa nisqa chayta qhawarikusun kay concierto tukuchinanchis kama qhawarisun entonces zapatia kanman Calamarca martesta karqa miércoles proyección tukuy así zapadia waq artista entonces mañamusqaykichista chantapis fines de semana cumbia o domingo rap trap o si no waq generota llaqsunasunman chantapis llaqsunasun pichu suscribikamun canalnin tiyan videos chaytapis llaqsunasun yanapanapaq porque hina ñawpaqman thasqisunchis sumaq kusqa. Hola gente de YouTube, he vuelto otra vez al canal. Vamos a reaccionar a Calamarca. ¿Se acuerdan que hemos empezado a ver un concierto? Entonces vamos a ir viendo tema por tema hasta terminar el concierto. Vamos a ver, ahora van a cantar Atahualpa. Vamos a ver qué es lo que nos transmite la canción y vamos a ir viendo según lo que vayan bailando también vamos a ir comentando algo o si no hay nada de lo anterior siempre hay algo, siempre hay, yo creo que en estos conciertos siempre sucede algo, entonces vamos a ir reaccionando. Ya saben que como siempre les pido todo lo que saben de Calamarca pues pueden comentar en la caja de comentarios, luego compartir, dar me gusta, lo que ya es normal en YouTube, ya o suscribirse, así para seguir adelante. También yo iré comentando poco a poco lo que sé de Calamarca. Tampoco quiero dar toda la información de golpe, porque eso no tendría sentido. Vamos a ir dando poquito a poco en todo el transcurso del concierto. Espero que les guste y entonces vamos a empezar. Algunas ya está más, y me tacho ya chanquich, muchos kay Calamarca manta. Kunan khawarisun kay k'achatakiyta Atahualpa nisqata, entonces khawarina. Mapich imaynatachu qallaranqanku. Kay niraq qallarisaqtin kay sutinpi qankuna qhawarinkichis sumaq q'achituy kay símboloqa ninman hina kay fotito kanman hina kay monolito kayqa Puerta del Sol Tiwanakupi chay Cuscampipuni chay tiyan entonces además Calamarcaqa iskay nin iskay sutiyuq kanman hina Calamarca es nin ciudad de piedra nin llaqta rumi kanman qhichwapiqa entonces chantapis nin waq símbolo tiyan ancestral entonces kanman nin runa duro entonces chay iskaykuna significan Calamarca qankuna yachankichis imaynachu aymara waqhina traducikun qhichwapis kikillantaq waqhina parlakun gente de YouTube no sé si ven esto como un logotipo que tienen Calamarca ya de hace años ya que se ve este monolito como ustedes lo puedan es un monolito que está en la Puerta del Sol en Tiahuanaco en la Puerta del Sol en la parte de media hay este símbolo entonces también Calamarca significa ciudad de piedra también según yo entiendo que tiene otro nombre es como decir hombre eterno ¿no? Hombre eterno entonces Calamarca tiene dos símbolos que yo no es que me lo estoy inventando y en alguna entrevista que yo he visto que le han hecho a Calamarca
ellos han explicado eso. Si alguna vez ustedes también coinciden con algún video, infórmense y todo lo que sepan ya pues vayan también comentando, pero yo tampoco quiero llenar de golpe una información porque no tiene sentido. Tenemos que ir poco a poco hasta terminar de ver el concierto y irá saliendo cada cosa nueva e iremos comentando. Entonces vamos a seguir viendo el concierto. Ahí como salen vestidos, más o menos simulando, ¿no? El dorado, como a los incas se ponían los oros, o sea, toda su indumentaria era a base de oro, ¿no? Eso es lo que simboliza todo lo que ven dorados, los adornos, todo. Ahí empieza la guitarra. Con la quena. ¿Por qué digo quena? Porque la quena no tiene piquito como el pinquillo. El pinquillo es como decir, o la flauta, tiene como, eso se mete a la boca como un chupón y se sopla directamente. En cambio, la quena es un poco más dificultoso para tocar. Yo lo sé porque aquí mi hija lo practica, mi hija pequeña. Entonces, también si ven la quena siempre va adornado y todo eso. Los bailarines también están bien luciendo los trajes, simulando cómo eran los incas, ¿no? Todo dorado, los brazaletes, las coronas, todo era de oro. Entonces eso es lo que están tratando de interpretar en esta canción. Eso es lo que yo entiendo y lo que percibo. No sé si ustedes perciben lo mismo. Qankunapish llaqtamasiy yachankichik imaynatachus kaypi tususanku trajesninku, yachachishanku imaynatachus ñawpaq incas imaynatachus pachanku hina oro hina liyuq kanku kay coronanpis brazaletasninpis tukuy qankuna yachankichik chayta demostrasanku kay takiypi chantapis kay kenaqa yachankichik qankuna mana chuponcituyuqchu hinay wa flauta hinay pinquillo hinay porque pinquilloqa simi ukhuman yaykun kenataq hawapi entonces yachankichik qankuna imaynachus kasqanta qhawarinallapuniya. Madre mía, la guitarra. Es guitarra eléctrica. La quena. O es zampoña, a ver. Guitarras eléctricas. Vea, quena. Batería. Charango. Madre mía, una sinfonía. No sé si se dan cuenta, se parece mucho a los pasos de los tobas. Parecido, ¿no? Pero es otro. A ver, vamos a seguir. Hay los guerreros.
mí me lleva a imaginar ese mundo, cómo haya sido de inmenso y grande poderío los incas. Mira, ¿ves? Eso es lo que están demostrando con el baile. Cómo le veneraban al Inca, ¿no? Tan, 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 tan. ¡Uh! Na, 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 na. Rancuna y echa alguna vez, a ver, ya está más Rancuna. Umaykichis piensa rankichis chukay sumaq runas hina tokanankuta manoqa kunan qhawarini mana noqa piensanichi imaynatachus kay música creanku sinfonía hina allin kusisqa kani porque noqaypa segundo apellidoqa materno Inca y primer apellido taq Acevedo mezclasqa español indígenawan pero Incamanta hasta un orgulloso kani porque chay mamaypata entonces noqa sumaq kusisqa kani kay takiwan. Gente de YouTube, no sé si alguna vez se han imaginado escuchar una canción. Mira, es una quena, una guitarra, un charango, pero es una sinfonía que te lleva años atrás. A mí me hace imaginar años atrás. Y lo que he dicho también, que yo me siento muy orgullosa de esta canción porque como veo a los incas, mi segundo apellido es Inca, mi primer apellido es Acevedo. Entonces tengo español y de indígena, pero yo me siento orgullosa de llevar un apellido de los incas. Entonces, ahorita mismo no sabe cómo me siento. Vamos a seguir escuchando. Vea, dice Atahualpa, autor-compositor Rodolfo Choque. Madre mía, vamos a seguir. Oh, madre mía. Bravo, Dios. Madre mía, aquí ven los guerreros, los chamanes, las musas, las ñustas, el rey, todo lo que representaba antiguamente a los incas. Y yo creo que estos dos compositores y todo su equipo deben sentirse, madre mía, realizados, porque yo sé que Calamarca apoya mucho a la gente que es de su raza, porque ellos también son gente que en muchas ocasiones se sentían mal por ser indígenas, pero creo que hoy en día como representadores de lo, no sé cómo decir, como representantes de lo indígena a nivel internacional debe ser algo emocionante. Yo sé que nos han representado en la UNESCO también, pero a mí me llena de mucha alegría. Gankuna llaqtamas imaynatachu sientikunkichis noqa sumaq kusisqa kasani kay uyarisqayman kay takiyta ama qunqanachu apayamuwaychis wiñasunanchispaq apurallata thaskimuychis kayman ñawpaqman thaskisunchis k'alltunchis ama saqarpariwaychu sapayta qankunaq hamunaykichis tiyan yacharinaykichis tiyan hatarikuyta
entonces hatarikuna kunankay YouTube al menos alamundupi qhawanku entonces wiñasuman apurachayri tukuy imanimari tukuy kutirimunkuman hina qhawarispa imatachus ruwasasqanchista sumaqta entonces chayta munani alamundu qhawarinanpaq chay costumbresninchista imatachus sumaq ruwasqanchis imaraykuchus machinkanchu porque wakin lugares chinkanku costumbresninku tradicionesninku tukuy ima takisninku tususninku chinkan pero ñuqanchispata mana entonces mana dejananchikchu chinkananta entonces manan kunan kaypi tukukun waq diataq sigue qhawallashunpuni hasta tukunankama concierto ya entonces despedikusaq k'ayakama kachun allin p'unchay kachun qankunapaq llaqtamanchis. Bueno, gente de YouTube, yo me despido. He dicho que aquí en todo este cuerpo de baile están los guerreros, están los chamanes, también están las ñustas, las musas y también está, como se dice, el que era el inca, el representante, el que se era venerado en esa época, ¿no? Yo creo que estos dos compositores más su equipo de su banda, de que es Calamarca, deben sentirse orgullosos de representar a un pueblo indígena en sí que muchas veces ha sido despreciado en su momento hace años, pero hoy en día es conocido por todo internacionalmente y por todos los pueblos queridos. Entonces, sin más que decir, yo muchas gracias por gustar de la música latinoamericana, muchas gracias por gustar de la música folclórica. Espero que me sigan apoyando para seguir creciendo. Vengan a este canal, vamos a seguir creciendo. Les espero, sin más que decir, hasta otro día. Adiós.